Tú me Ahora dices ya cuando está, ya ¿eh? Ya conecte. he tenido que... Sí. A ver, aquí. Pero estoy actualizando Psicolel porque si no, no sale. Ahora. Vale, ya está aquí. Ahora le voy a dar a compartir. Más opciones. Compartir en grupo. Buscar grupo. Oye, ¿por qué no sale? A ver. Mira. Hola, Verónica. Ya va llegando Ujú, ujú, ujú. aquí la gente. Pero voy a Súper bien. compartir en tu grupo, Gloria. Sí, por favor, para que también allá nos sigan. Y yo aquí le doy aceptar. Aquí está. Mm, mm, mm. Aquí, ahora que no lo he encontrado. Mira, también tenemos a Fernanda desde México, a Marga. Hola, hola. ¿Ya lo compartiste, A ver. Carlita? Sí, ya lo tienes. Ah, ok, me debe de mandar una. Mm, mm. Aceptar. ¿Sí lo tienes? Mm, creo que no. Oye, ¿dónde estás? Bueno, Hola. Oh, ¿sales en pantalla? No, no sales en pantalla. ¿Por qué no estás en la pantalla? a ver, porque yo creo que la quité. Bueno, después lo compartiré, no te preocupes. Vamos a tener la charla acá y Pero no, a no, ver, no estás en mi pantalla, te escucho, pero no sales. ¿no? ¿Por qué será? A ver, permítame. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Puedes? Sí, aquí te tengo yo. No, pero tú no, no, Por no favor, sales. gira el dispositivo que me dice que lo gire. No, no, ay, me has dejado sola. Uno no, no se abandona. No, 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 no. A ver, bonita. ¿Ya me ves? No, sale y vuelve, Aquí sale estoy. y vuelve a entrar. Ok, enviar. Le di enviar. ¿Crees que salga y vuelva a entrar? Sí, sí, mejor. A ver. Para los que nos estáis viendo, un minutito, un minutito. A ver, hola. A ver, bueno, mientras os voy a ir comentando un poquito los temas, por si ya las personas que nos estáis viendo, pues decís, pues mira, mientras va conectando Gloria, pues también queremos que habléis de esto o de tema que queráis. Em, como, mira, ya tenemos aquí. Bueno, decía Gloria que les estaba a punto de comentar en, en un momentito un poquito los temas de los que vamos a hablar, por si ya quieren ir diciendo qué inquietudes tienen. Ujú.
Entonces vamos a estar hablando de cómo organizarnos el tema de tareas en casa, sobre todo ahora en tiempos donde hay estudiantes que están la mitad de jornadas en casa, otras en el cole, ¿no? Y que está siendo todo un poco, bueno, que vamos un poco al día a día. Que si ya los TDAH son muy Sí, carpe diem, ahora ya es, vamos, es interesante. El tema de las recompensas, si son estimulantes, si no, cómo se deben hacer, ¿no? Un poco realmente cómo funcionan los premios, los castigos y todas estas cosas, que no, no así es es. fácil, yo siempre digo, no es fácil premiar y tampoco es fácil castigar. ¿Qué hacer cuando la motivación va decayendo? Que eso es una de las cosas que nos suele suceder porque somos muy rápidos en todo, en las motivaciones también. ¿Qué más? Otros temas planteados son qué dificultades están presentando los niños, adolescentes durante el confinamiento. Aquí es interesante ver las dificultades que presentan ya no solo también los niños, sino también los adultos, porque además cuando hay niños cuyos padres también son o tienen TDAH, ahí cada uno se identifique como quiere, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de aplicar las estrategias. Y creo Sí. que ya está, creo que no me dejo ninguno. Estos eran Ujú. los temas. Ok, Sí, entonces, bueno, a mí ya me suelen conocer más porque yo siempre voy dando vueltas por ahí por los vídeos. Entonces, no. Gloria, preséntate Oye, tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? primero te pregunto, ¿ya estamos en vivo? Sí, hace rato. Ah, ok. Perfecto. Bueno, Carla, ¿quién soy yo? Pues realmente soy una mamá que atiende a su niño de 11 años que tiene este trastorno por déficit de atención y tiene una gran imaginación y una gran creatividad. Entonces, afortunadamente descubro que pues, yo también tengo esta condición y topo con pared porque no tengo forma ahora con esta nueva realidad educativa, pues yo me enfocaba anteriormente pues en mi trabajo, lo recogía en la escuela, tú sabes, la rutina que todo el mundo conocíamos, y me ayudaban pues la parte de los maestros. Yo antes lidiaba con la preocupación en mi hijo de que no tuviera pues algún reporte o que ya se sintió mal por alguna rechazo, alguna exclusión, eran mis preocupaciones. Pero ahora todo se incrementó, Carla. Ahora Ya. que soy una mamá que trabaja y él no tiene esa contención en casa y él solamente le están mandando actividades y veo un video en YouTube y después de que ves el video en YouTube, descargas esta hoja y la subes contestada, ¿no? O sea, es todo. 2, 3 clases a la semana virtuales y eso es lo que él tiene. ¿Qué hice yo como mamá, Carla? Como me cuesta trabajo este tema de la planificación y de la organización también, pues inventas métodos y ves formas. De hecho, te voy a enseñar una en la que hice. A ver. Esta es, por ejemplo, esto es como, ¿alcanza a ver? Esto es una hojita que yo mando a imprimir a la papelería. A lo mejor no se ven los datos, pero lo que quiero que veas es que aquí tiene un post-it. Este post-it. Ah, sí, ya. Y en este Amo los post-it, post-its. yo también, en este post-it, yo le digo a Leo, son acumulables. Este post-it, por ejemplo, si tú me acumulas 2,000 puntos, te vas a ganar algo que él haya querido que no lo haya comprado. Pero de verdad son cosas que sé que son útiles para él, pero que no se las puedo dar a él deliberadamente. Por ejemplo, una bicicleta o algo así que tú sabes que sea costoso. Entonces él dice, ok, junto tantos puntos. Bien, entonces estos los arrancamos así y los voy juntando Creo que y tienes voy que tirar. juntando. No vemos los post. Vale, 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 ya.
Entonces, yo Vale. los voy juntando y voy haciendo cuentas. Llega un punto en donde yo ya no sé cuántos puntos lleva y yo digo, ya alcanzaste, lo lograste. Digo, pues porque al principio empiezo bien y después yo digo, yo creo que como que más o menos ya le llegó. Y ya le digo, lo lograste bien, porque tú sabes que el refuerzo positivo es padre. Entonces, ¿pero qué crees? Esta técnica del papelito, pues ya me aburrió a mí y ya le aburrió a él también. Claro, porque eso es ¿Y qué algo crees? que tenemos que tener en cuenta, que al final, ¿Y, tanto y qué? que las personas con TDAH aborrecemos fácilmente incluso las estrategias que nos dan o que nos aplicamos, con lo cual las tenemos que ir cambiando. Y eso realmente Sí. también es bastante frustrante, porque cuando ya te funciona algo, de repente te deja de funcionar y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, bueno, lo que pasa es que la estrategia ya no te funciona porque entra en monotonía y ya como que Uh-huh. aborrece. Es un poco, yo siempre digo, es un poco como cuando comemos un pastel que nos gusta mucho y no paramos de comer ese Sí, pastel y a un punto que ya no podemos más con ese pastel y lo odiamos. Pues sí, sí, sí. nos pasa un poco igual. Nos saciamos de esa estrategia y tenemos que buscar otra y cambiarla. Por eso a veces lo Uh-huh. importante es ver por qué nos funciona esa estrategia, o sea, cuál es la Uh-huh. característica de esa estrategia y luego simplemente hay que cambiar como el envoltorio. Uh-huh. Porque si funciona lo de los puntos, pues bueno, irá con POSIT y al siguiente en el otro. Veo otra estrategia por ahí. Pido la palabra. La consecuencia, todos estos trabajos acumulados, ya, o sea, se nos juntaron todas estas tareas, así si se ve así acá, que debemos ya de subir. Uf, Y, ya, o sea, son muchas. Y esto es del son día muchas. 20 de octubre. Y se siguen acumulando todo el día, todo el día, todo el día. Y vaya que son trabajos que ya son importantes. Quiero platicarte, si no se me va la onda, algo muy actual que está pasando, Carla, con la Dime. situación de mi hijo, que yo creo que muchas mamás se van a sentir identificadas, y más cuando tienen un niño que aprende y es diferente a los de su grupo. Seguramente muchas se van a sentir identificadas con esto que voy a decir. Y yo voy a hablar mucho ahorita, pero después ya te voy a dejar hablar a ti todo. Va, dime. Déjame un segundo. Si veis dos cosas, si veis que miro hacia el lado es porque tengo papel para apuntar, porque se me olvidan las cosas. Y por otro Uh lado, -huh. vais a estar viendo cómo Gloria y como yo vamos aplicando estrategias. La gracia es, para los que nos están viendo, que las localicéis. Y si no, ya más tarde, al final, os diré cuáles son. Gloria ha enseñado, por ejemplo, uno, ¿no? Que es el pido turno de palabra porque ambas tenemos dificultades para saber cuándo termina de hablar la una o la otra. Entonces, si ella aplica eso, yo sé que ya me tengo que frenar y al revés. No es una orden ni es nada por el estilo, sino que es una estrategia compensatoria. Por ejemplo, lo que esta es muy visible. ¿Sí? Y hay otras que no serán tan visibles. Hay unas que son verbales, otras son físicas. A ver quiénes las localizan. Y ahí, a ver qué hacen, Gloria. A ver si nos cubren. Venga, adelante, ya está, ya puedes decir. Dime, dime. Vale. Mi hijo Leonardo, que tiene 11 años, que cursa sexto de primaria, por ahora, ¿qué dificultades está presentando en las clases virtuales? Obviamente que el TDAH y su hiperactividad, pues nunca se va a quitar. Y eso se manifiesta también en las videollamadas. Y las interrupciones también suceden en las llamadas. Mm, Y los trabajos en equipo que están surgiendo, pues también es el que están excluyendo del equipo. Hay una situación que quiero quiero externarla. Tienen un proyecto de radio. Este radio tiene que crear en un corto tiempo algo de lo que se les ocurra con un tema en particular y música en particular. A mi hijo lo incluyeron en un grupo con las niñas más listas, pero muy dominantes.
en donde, para no hacer el cuento largo, lo sacaron del grupo. Tú ya no participas y tú ya no estás en el grupo. Claro que Ya, llegué a casa y él así llorando, que porque lo claro, habían excluido, que porque no estuvo en el momento, no puso atención y no estuvo en el momento, pero tampoco fueron buenas para decirle, oye, Leo, esto era lo que te tocaba participar, etc, etc, etc. Bien. ¿Qué sucede ahora? Las niñas van a presentar su proyecto de radio y yo le dije a mi hijo, a ver, Leo, porque yo lo conozco y sé la creatividad que él tiene. Y nos pusimos anoche, le dije, a ver, ¿de qué tema te gustaría hablar? Ay, Carla, descubrí gustos musicales que tiene, como la imaginación de cómo abrir el intro de los títulos que le puso. Por ejemplo, su radio se llama Lo Profundo. Eh, no, y los temas que va a hablar, por ejemplo, es de ciencia. Va a hablar de ahora que descubrieron agua en la luna, y luego después va a contar una leyenda, y después va a poner la música que le gusta, y luego después va a contar unos chistes. ¿Tú crees que eso lo hubieran dejado hacer en el grupo de las otras niñas, que cada una quiere ser, pues, la titular, por así decirlo, y que no lo incluyen? Jamás lo van a dejar desarrollar ese talento y esas habilidades. Entonces, estos claro. niños, por eso también los excluyen, porque tienen tanta imaginación y es tanto lo que quieren aportar, que se desbordan, y a los demás a lo mejor les molesta. Es muy difícil que puedan encontrar un trabajo o niños en equipo, porque no hay niños como ellos. Seguramente si estuviera en un lugar en donde también hubiera niños creativos, en donde también hubiera niños con esa disponibilidad y con esa empatía, fuera diferente. Pero pues él es uno de un grupo Ya, 30 niños, ¿no? Entonces, y le ya. toca esto. Y manejo mucho la resiliencia con él, Ca- y precisamente le hago ver y le digo, a ver, ¿tú crees que ellas te hubieran dejado poner esta música y estos intros que tú estás pensando ahorita? Le hubieras visto la carita, se emocionó, volvió la motivación a la actividad y habló con la maestra y dice, yo lo voy a hacer solo, yo lo voy a presentar solo. Y perfecto, bien, así lo vas. Y como esas situaciones, muchas. Él se entretiene, por ejemplo, Claro, con cursos de ciencia, de germinar plantas. Esos son sus intereses, ¿vale? Pero no hojas de este tipo, en donde hasta a mí me aburren. Pero, pues, mm, pero es calificación, y tiene, como dice una española también, colega de ustedes, hay que decirles que, pues, desgraciadamente es la llave que necesitan. La doctora África fue la que escuché que dijo eso. Pues necesitan la llave, sí. que es la calificación, pues para poder seguir avanzando aunque no les guste, ¿no? Claro, Y me lo quedé que con esa frase sucede de es, ella. lo que sucede es, bueno, voy comentándote un poco cada, lo que me comentabas, ¿no? Lo que sucede es, hay como una tradición de decir que los TH necesitan a alguien que ponga límites constantemente, pero eso se interpreta muchas veces en sentido extremo y acaban rodeándonos personas que son sumamente dominantes y lo que no somos somos sumisos. Pero es que no es que no tengamos que ser sumisos nosotros, nadie tiene por qué ser sumiso y nadie tiene por qué tolerar a alguien que nos intente dominar, ni nosotros ni nadie. Pero nosotros que el bajar la cabeza y que te digan por qué tiene que ser una cosa así, te digan por qué, porque sí y obedecer, pues como que no nos va mucho. Entonces, la cuestión es, no es que necesitemos gente dominante y evidentemente él pues tuvo bueno, porque tuvo como, diría yo, como la herramienta como para decir, pues mira, pues no, pues voy a seguir solo o no quiero pasar por aquí y evidentemente porque está tu apoyo. Por eso digo que las mamás y los papás tienen que ser muy insistentes en enseñar a los niños a encontrar una salida a las situaciones, porque esas van a encontrar siempre. Al final somos un colectivo que somos los que conocemos, tenemos
unas características que somos como un colectivo de riesgo o de una diana fácil para que nos echen de grupos o para lo que sea, hasta que aprendemos un poco a ponernos el disfraz de neurotípicos que yo llamo, ¿no? Al final salimos de casa, nos metemos el disfraz, actuamos como los demás o intentamos actuar lo máximo posible como los demás, volvemos a casa y nos quitamos el disfraz. Bueno, entonces lo que necesitamos, digo vamos porque, bueno, que si hay alguien que no me conoce, pues digo vamos porque yo soy TDAH. Entonces, lo que necesitamos son personas que sí que puedan decir en algún momento, esto no está funcionando, cuidado por aquí, fíjate a ver si al igual te va mejor por allá. Esto sí, pero como una preposición. Yo te propongo que a ver si te doy esta idea, pero como una idea. Y yo tengo el derecho como ser humano a decirte no o sí, o el por qué. Y por lo tanto lo que necesitamos es personas también que nos entiendan, independientemente de que empaticen o no empaticen. A mí el tema de la empatía cada vez ya es que hasta me da igual algunas veces. Lo importante es el respeto. Yo puedo no entenderte, pero sí puedo respetarte. Y aunque no lo entiendo, te respeto. Y a partir de ahí podemos convivir. Si yo puedo respetar, me es mucho más fácil trabajar con el resto del equipo. Yo hay cosas que yo no entiendo de todo el mundo. Me es imposible entender todo, de todo el mundo. Pero sí respeto la diversidad pues, de opiniones, de formas de hacer, etcétera. Y a partir de ahí encontrar un camino común. Ni ellos tienen que actuar como yo, ni yo como ellos, porque cada uno es como es. Igual que tú tendrás tu forma de actuar y yo la mía, y tendremos que encontrarnos, ¿no? Entonces, yo creo que pasa un poco por aquí. La idea de la persona con TDAH necesita límites fijos siempre, no porque nos vamos a dar contra la pared. Si necesitamos unos límites, hombre, pues como todos los chavales, que hay más frecuentemente, sí, pero sí necesitamos personas que nos respeten, sin empatizan ya fantástico, y sobre todo que sean flexibles en algunas cosas, poner un poco el valor donde toca, que es lo que comentábamos el otro día. ¿Te acuerdas que decíamos, pues mira, si tenemos que comer en familia y comiendo, no sé, sentados en el suelo, pues somos más felices, ¿por qué tenemos que estar en una mesa? Sí, O sí, sea, ¿por qué? exacto. Si soy feliz poniendo posits por todos lados y así no tengo dificultades, ¿por qué tengo que usar una agenda si me va bien los posits? La cuestión es que me vaya bien. Sí. Pero Entonces, aquí yo hay creo un que pasa tema más por ahí. que te tachan después de maleducado, ¿no? Porque dicen, es que lo correcto es comer en la mesa. O porque pones tantos post-it, o sea, qué raro eres, ¿no? O sea, es cómo te ven, cómo te juzgan, y siendo niño y siendo adulto. O sea, vas conociendo tus propias estrategias en tu propio mundo, pero pues eres el raro. Y es, hay que yo siento que trabajar mucho en esa parte de la autoestima a tal punto de decir, me vale. O sea, a mí me funciona Mm. lo que pienses tú mientras yo haga mi trabajo. Arréglatelas como sabes y como naciste y con los regalos que a ti Dios te dio, que bueno, a mí me dio unos diferentes, entonces pues o los estoy descubriendo o ando buscándolos como los huevitos de Pascua. Claro, al final es preguntarse, ¿a quién lo molesta? ¿A ti o a mí? ¿Te molesta a ti? El problema es tuyo. Uh -huh. ¿Te falta el respeto, vulnera algún derecho tuyo? No, no, pues entonces el problema es tuyo. Que a ti te moleste que yo sé la agenda diferente, el problema es tuyo, es mi agenda. ¿Sí? Más que nada, esto es porque sí que hay personas pues, que son más metódicas y que eso es genial. Pero cuando tenemos un niño o una niña con alguna condición, esto hace que realmente tengamos que poner el valor realmente a lo que necesitamos. ¿Sabes qué es lo que me enoja? Que te digan cómo tienes que hacer las cosas, que porque como ellos lo hacen es la manera correcta. Y lo tienes que hacer así, ¿verdad? Que te dicen. Dices, hazlo, que te Mm, dicen cómo. Y, ok,
Bueno, Claro, ay, Carlita. es una forma también de cuando nos dicen, es que el hecho que te digan eso ya es un decir, te lo digo yo porque tú no sabes, o sea, ya supones que yo no sé hacer las cosas. No, tú Ujú, me puedes dar una idea de cómo tú lo haces o de cómo crees que me puede ir mejor, pero no por ello no sé hacerlo. Y si no sé hacerlo, en todo caso, lo que hay que ser es asertivo, ir con cuidado, como se dice, porque tratar al otro de ignorante no es muy buena idea, ni se fomenta ninguna mejora de su autoestima. Y es más, incluso a los niños siempre me dicen, los niños siempre me dicen, Carla, tú me preguntas mucho, eres muy preguntona, entonces ya les acostumbro. Habitualmente ya les aviso que yo soy muy preguntona. ¿Por qué? Porque yo supongo que porque lo he vivido, ¿eh? Pero me es mucho más fácil y creo que es más correcto decirle a un niño, a ver, ¿esto por qué no te ha salido? ¿Tú por qué crees que no te ha salido? No sé, por ejemplo, pongamos que no ha estudiado para un examen o no está haciendo las tareas o se le acumulan las cosas, da igual. Entonces yo le pregunto, ¿por qué crees que no te ha salido? ¿Cómo crees que podrías mejorar? ¿Qué crees que podrías hacer? Y así, ¿no? Y a base de preguntas lo que hace es reflexionar sobre su propia conducta y sobre su propia forma de hacer las cosas. Y llegará a un punto en que él creará su propia metodología, funcione más o funcione menos, ya la irá perfeccionando. Y nosotros les podemos dar estrategias. De manera que lo que estamos haciendo es incluyéndolo en, bueno, incluyéndolo, no, le estamos enseñando a tomar las riendas de su vida. Si yo le digo a un niño, a ver, has estudiado y has visto que memorizándolo todo como un loro no te ha servido. ¿Qué crees que podrías hacer la próxima vez? Bueno, puedo resumir, vale, pero me es difícil, bueno, ¿y qué crees que puedes hacer para mejorar? ¿O quién te puede ayudar a mejorar? ujú, Pues mamá ayudándome a leérmelo en voz alta y yo decirle las frases importantes, vale, ¿qué más? Y luego, ¿qué más podrás hacer? Y así, de esa manera es su idea, no es impuesta, yo no le he impuesto nada, ujú. simplemente ahí lo tiene. Si veo que algo no le va a servir, yo le puedo decir, imagínate que mamá no está, ¿qué vas a hacer? Porque mamá trabaja de lunes a viernes. ¿Qué vas a hacer Ujú, mientras tanto? Esa estrategia te sirve el fin de semana, pero ¿y los días de cada día quién está en tu casa? Bueno, está el abuelo y el abuelo puede ayudarte. No, en esto no, pero puedo llamar a un amiguete que sí que me ayuda. Ah, mira, buena idea, ¿ves? Ya tenemos a mamá el fin de semana y al amiguete para los días de cada ujú. día. Y así es ir un poco como orientándole y al final se van diciendo, mira, he hecho la estrategia, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, pues es una manera en que al final ya lo harán solos sin necesitar ayuda. Y ya irán pensando sus propias estrategias. Si yo le impongo una metodología, me la va a rechazar. Va a empezar, Sí, ay no, un resumen, decírselo a la mamá, qué pereza, llamar al amigo, y van a empezar así, porque es otra obligación y ya tienen suficientes obligaciones. sí. Entonces, tu consejo, Carla, es enseñarles primero qué es una estrategia y cómo encontrar sus propias estrategias para que funcionen. Sí, de hecho eso lo Y hacemos los adultos hacerles, también. y hacerles ver que eso en su vida adulta, pues es lo que los va a ayudar, porque sin estrategias, pues se van a estar tropezando y topando como nosotros, ¿no? Digo, di el ejemplo. Ujú, Pero es que los adultos eso también lo hacemos. Parece que cuando somos adultos empezamos a imponer cosas y nosotros también lo hacemos esto. O sea, cuando entramos en un punto en que todo en eso es caótico, por lo que sea, ¿eh? Llega un punto que nos agobiamos, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, bueno, a ver, ¿qué iba a hacer? O a ver, ¿cómo yo resuelvo yo ahora esto? O cómo llego a finales de mes porque las cuentas se me han girado. O cómo, y empezamos a preguntarnos cómo lo hago, cuándo lo hago, por qué lo voy a hacer así. Y además son preguntas muy concretas, no lo hacemos automáticamente muchas veces, ¿no? ujú, Es que no sé qué hacer, o incluso acabamos llamando a un amigo, mira, oye, necesito hablar porque ya no sé qué hacer con esto. Y al final es, si nosotros nos preguntamos como adultos, ¿por qué no damos la oportunidad a los niños que también aprendan a hacerse preguntas? Porque haciendo preguntas llegamos a ujú, la respuesta. ujú, claro. Sí, Carla, pregunta, ¿qué importancia tiene el que existan pedagogos
en las escuelas como parte del equipo de formación educativa. Te lo digo porque ustedes también ayudan a detectar a los niños que tienen una condición distinta. Y no nada más eso, ustedes como pedagogos creo que forman una parte muy importante. No, yo no sé por qué muchas veces te he escuchado mencionar que no los valoran tanto. A lo mejor porque no se conoce muy bien la función que ustedes tienen, pero si se difundiera y se hiciera muy visible las ventajas que tienen ustedes como profesionistas para detectar y apoyar, para justamente encontrar estas herramientas educativas para todos los niños, los que tengan una condición o no, enseñarles estas estrategias pedagógicas, creo que es parte muy importante. Y ojalá que en un corto plazo pudieran tener conciencia de la función tan importante que hacen ustedes. No diría que más que un psicólogo, porque cada quien tiene su preparación, por supuesto, pero sí tu profesión como mediadora y como pedagoga es fundamental. Esa visión que tú tienes de detectar en temprana edad a los niños que tengan ciertas características, sea cual sea, pues les vas a ayudar a tener una mejor calidad de vida, totalmente. Y, y eso lo tiene que saber tanto el sistema educativo, el gubernamental, o sea, todas las áreas están involucradas en este tema porque finalmente se están creando personas que van a tener una función en la sociedad, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres Claro, formar personas para este mundo? Esa es una misión que nosotros tenemos. Entonces, si no le damos el valor a personas como ustedes para que apoyen a los docentes, eh, o porque se sienten a veces ellos agredidos o que se están interfiriendo en el trabajo de ellos, ¿no? Muchas veces te topas con eso, de que se sienten que tú les estás diciendo cómo tienen que hacer las cosas, pero pues no es así porque son áreas totalmente distintas. claro, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, si em, como sé que nos ven de distintos países, hay países que el pedagogo es el docente. Entonces, en España, y igual que el resto de Europa y en otros países de Centroamérica y Estados Unidos, que también tienen otro rol, de, del resto de Latinoamérica no sé, pero no sé exactamente qué países tenemos un rol distinto o no. Yo no soy docente, o sea, los pedagogos en mi país no son docentes, somos una carrera distinta. Somos los especialistas en todo el proceso de aprendizaje, en lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. No somos especialistas en sí en didáctica. Sí estudiamos la didáctica, pero no la aplicamos. Eso son los maestros. Entonces, el rol al final, o sea, lo que está sucediendo es que los papás acceden al pedagogo o un psicopedagogo o un especialista en atención a diversidad muchas veces de forma reactiva. Es que todo el sistema funciona de manera reactiva. Hasta que no hay una consecuencia, no se ponen los recursos. Y ahí está el problema. ¿Cuándo van al especialista? Cuando ya hay el problema. No hay una misión preventiva, ni en el colegio, ni en sanidad, ni en ningún lado. Todo siempre es reactivo. Entonces, a veces se esperan tanto tiempo que entonces es cuando ya se necesitan tantas terapias. Es un poco, de hecho, lo que está pasando ahora. Aquí van a mandar, creo que estuve leyendo como 300.000 ordenadores para aquellos niños que no tienen acceso a ordenador. Entonces, parece fantástico, ¿eh? Pero estamos en el siglo XXI, en el año 2020, y ahora mandáis 300.000 ordenadores desde el mes de marzo, que estábamos confinados. No entiendo. Ujú. Porque de marzo a octubre han pasado muchos meses. ¿Sí? ¿No van tarde? No, Y no sé. ya, ¿No se lo podrían haber pensado antes? y ya, y la Entonces, resaca así vamos. emocional, ¿tienen idea? Ujú. Claro, pues así en todo, en todo. ¿Educamos Ujú. en TDAH cuándo?
pues cuando ya se está viendo que hay un montón de niños con TDAH. Entonces, cuando no daba la sensación, porque sí que estaban, pero no se veían, no se veía tanto, que no estaban, a educarlos, ¿para qué? No, o sea, pero ¿qué pasa? Siempre vamos tarde en todo, así en general. Entonces, bueno, el rol del pedagogo es verdad que no suele ser muy bien visto a veces. Tampoco quiero generalizar, ¿eh? Pero sí que a veces no es muy bien visto porque el rol que a veces nos da la administración y el gobierno es de supervisores. A veces nos ponen como si fuéramos los papás del sistema educativo, de estar supervisando los niños y de supervisar a veces las actuaciones de los profes. Y nosotros no supervisamos a nadie, aunque una función explícita es la supervisión, pero no supervisamos de manera punitiva para castigar. Formamos parte del equipo del centro educativo, no tiene más. Cuando se va a asesorar a alguien, no es asesorar en plan de yo te voy a enseñar porque tú no sabes. No es ir y decir que hay alguna duda, que pueda ayudar. Es desde ese punto de vista. Es que pedagogo que se Sí. ponga en plan yo sé más que nadie, se debería revisar cómo funciona el aprendizaje, porque algo no va bien. Ujú. Eh, Sí. Como buena TDAH, teníamos el guión para seguir no sé yo. algunas preguntas y se me están ocurriendo otras cosas más profundas. No sé si me permitas cambiar un poquito el tema también. Ah, yo sí, bueno, los que nos están viendo no sé, pero yo, por mí, por mí cambia, cambia. Ah, espera que doy, si doy una respuesta a una pregunta que nos han hecho relacionada, ¿eh? Dice que si alguien hace preguntas, pero la respuesta de la persona es no sé, ¿qué se puede hacer? Mira, la cuestión es, yo me pregunto, ¿no lo sabe o está acostumbrado a decir no sé porque cree? Cree que no significa que sea la verdad, ¿eh? Que cree que nadie le escucha. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en el centro, cuando yo veo a los niños la primera vez, evidentemente todos pues les da más vergüenza, algunos más, otros menos, de hablar, ¿no? Pero es curioso cuando les digo, ¿cómo te va el cole? Y automáticamente el niño hace así, mirando al papá o a la mamá como si ellos fueran al cole. ¿Cuántos años tienes? Según la Ujú, edad, si son muy ujú. pequeñines y les da mucha vergüenza, pues a veces ya pregunto un poquito menos, pero tienen tendencia a buscar al adulto. Es un tema también de seguridad, ¿eh? Pero me llamó mucho la atención una vez que un Ujú, niño me dijo, no sé que te conteste mi madre, que siempre contesta a ella. Casi ese punto ujú, de siempre decir, no sé, no sé, y hasta el punto que uno me lo dijo así de claro, no sé, yo no te contesto, siempre te contestará mi madre. Y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? Y ella me dijo, y sí, es que tengo la tendencia de contestar antes. Bueno, claro, pues hay que dejar ese espacio porque a veces dicen no sé porque están acostumbrados a recibir ya no órdenes, sino la opinión del adulto o contestamos antes de tiempo. A veces decimos, por ejemplo, no sé, em, mm, ¿cómo, no sé, cuántos suman dos y dos? Cuatro, ¿no? Pues vale, ya lo apunto. ujú. Entonces, si yo le digo la respuesta junto con la pregunta, el día que yo le pregunte y no diga nada, me va a decir, no sé, y va a buscar a alguien que le diga el número. Ujú, sí, Esa es una exacto. opción. Si realmente no sabe contestar a la pregunta, que también puede ser, evidentemente son niños, se puede ir haciendo, Ujú, dando pistas. A veces es decir, cuando se quedan en ujú, blanco, por ejemplo, ¿cuántos colores? Dime los colores y se quedan en blanco. No sé, pongo un ejemplo muy absurdo, ¿eh? Y se quedan en blanco y digo, a ver, está el ujú, verde, y entonces habitualmente ya siguen. También puede ser que sea un tema de autoestima, pensar que vamos con la autoestima muy tocada. Si a mí me dicen una opción ujú, y, por ejemplo, digo, dime los colores y me dice ordenador, pero ahí tengo la opción de decirle, ordenador, ¿tú te crees que un ordenador es un color? Entonces, mal voy. Pero si yo le digo, bueno, un ordenador tiene colores, ¿qué colores tiene el ordenador? Y ahí ya estoy diciendo, esto no ujú, es un color. Pero oye, muy bien, el ordenador tiene colores. ¿Qué colores son? Entonces lo que hago es redirigir.
no digo un no, no aplasto la respuesta, sino que la redirijo. Y eso no tendrá tanto la sensación de que se ha equivocado, de nuevo, porque insisto que la sensación de equivocarse es muy frecuente, ¿no? Pasa más quizás por ahí de dar pistas y si no lo sabe, que aprendan a decir, no lo sé, pero cuando realmente no lo saben, que ya se les ve. Una estrategia, pasa que aquí no lo tengo puesto. Hay una estrategia que también, de hecho, sirve para solución de conflictos, es buscar un pulpo en Ok. internet, un pulpito o lo que sea. Y los Ujú. pulpitos tienen patitas. Entonces, en cada una de Sí. las patitas le ponemos una opción, tiene que escribir una opción. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, el tema del resumen, ¿no? Pues pondría mamá, amigos, y así. Entonces, para tomar una decisión de cuál le va mejor o cuál no, pues vamos diciendo, vamos a ver, mamá, ¿cuándo está mamá? Si tienes que estudiar el miércoles, mamá, ¿qué horario hace? Ah, no, está de mañanas y de tardes, o sea que no va a poder estar en casa. Pues no, bueno, pues arrancamos la patita del pulpito o borramos, si no queremos ir gastando hojas, borramos lo que haya escrito. Entonces esa opción ya queda fuera. Entonces, eso les ayuda a ir acotando la respuesta y la estrategia que necesitan. Entonces podemos usar ese pulpito y decirle, venga, ahora no se nos ocurre nada, pero vamos a rellenar estas 4 patas, yo te ayudo. Ujú. Y esa es otra estrategia que se puede usar. Sí, Sí, y también se puede utilizar para dividir un trabajo y las tareas que son a veces abrumadoras, también. ¿no? Sí, por ejemplo, Ujú. un trabajo que requiere de toda una estructura, eso podría funcionar. Mira, vamos por estas partes y ya le vas a quitar todo lo demás y ya te queda tu trabajo completo. Oye, esa es muy buena Sí, técnica, sí. la voy a aplicar. Sí, Sí, al final gracias. las patitas del pulpito son o como opciones o como pasos. Entonces va muy bien Los porque es pasos. primero una patita, luego otra patita, luego otra patita, lo que ayuda a estructurarnos, que es lo que se Ujú. nos dificulta. Sí. A mí una estrategia, Carla, que me funcionó para hábitos y también tanto para él como para mí, fue esta, la del gusanito. Mira, ¿se ve? Ah, ya. Sí, Ujú. sí, sí se ve. Nada más que yo lo edité al gusanito y le puse pues 21 círculos porque pues bueno, son los 21 días que es con lo que te ayuda para generar un hábito. Entonces le poníamos el título del nuevo hábito que nosotros queríamos hacer, la fecha de comienzo y cada bolita la vamos marcando con una estrellita o con una piedrita y lo teníamos muy visible. Eso nos ayudó a mejorar unos hábitos muy sencillos, pero era divertido. Por ejemplo, el de tender la cama, el de, no sé, lavarte los dientes siempre antes de dormir. O sea, cosas muy simples que parecen para otros, pero que para nosotros sí lo necesitamos estar como ahí recordando. Eso también nos ha ayudado mucho, la técnica del gusanito. Entonces, voy a tener gusanitos, pulpos. ¿Qué otro animalito más El podría mundo animal ser? nos ayuda mucho. El mundo animal. Otras estrategias, ya que estábamos hablando de temas de estrategias, otras estrategias que tenemos que yo siempre insisto mucho en que usemos el Teen Timer, que además ahora con el tema de la pandemia han tenido a bien de dejarlo gratuito, así que aprovechar para bajarlo porque antes no era gratis. Entonces, le va muy bien porque lo pueden tener en las aplicaciones, en los móviles, ahí en los distintos dispositivos, en los móviles, quiero decir que o incluso si ya os compráis el que es en físico, ya es otra historia, pero que ya está tanto en Android como en iPhone, con lo cual es fantástico. Porque antes sí que decían, hombre, pues hay que pagarlo y si luego no nos funciona, ¿qué? Y bueno, pues ahora está gratis, así que ahora se puede aprovechar porque de verdad que va muy bien. Y evidentemente pues nos Sí. ayuda a regularnos, que es uno de las grandes dificultades que tenemos en el estudio y más en casa, que nos tomamos la gran libertad que no es como en el cole, que está todo más regulado. Al final en el cole nos es más sencillo porque constantemente nos están regulando la conducta. Ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora tienes tanto tiempo.
tenemos el docente, es la voz externa que nos va diciendo qué tenemos que hacer, ¿no? En casa, claro, con las familias que tienen tanto por hacer, a niños les es más difícil porque esa voz externa desaparece. Entonces, poner las estrategias, Sí, o sea, pensar sí. qué es lo que hace el docente, pues le pone los tiempos. Pues el Teen Timer le va a marcar esos tiempos. Decir qué es lo que tiene que hacer cada vez, pues mira, puede incluso hacer el pulpito, también vale para las tareas, es que vale para muchas cosas. Ponemos las tareas y que vaya arrancando las patitas de las tareas, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa, que eso también motiva. Todo lo que es tachar tareas y arrancarlas, eso nos motiva a todos. Porque da la sensación ya de que vas avanzando, es decir, mira, toma, ya he hecho una cosa más, lo tacho, ¿no? Y así. Entonces, fijaos que el docente hace eso, hace eso una regulación de la conducta sin darse cuenta, porque realmente es por la estructura Sí, de la clase, con lo cual necesitamos estructurar también las tareas en casa. Y eso es súper importante. Hay sí, familias que incluso han hecho como cambios físicos en la casa. Tampoco digo ahora que nos pongamos todos a hacer aquí bricolaje, ¿eh? Pero sí que es verdad que es muy importante, o como tienen que estar en la clase atentos a través de una videoconferencia, quitemos de en medio todo lo que son los distractores. Y eso va incluido a lo que tienen colgado en las paredes. Si yo delante, yo soy sí. fan de Bola de Dragón y lo tengo delante un pedazo de póster de Vegeta, mal vamos. Mal vamos porque voy a ver Vegeta y voy a estar pensando en el episodio que vi el otro día. Con lo cual hay que quitarlo todo. Dime, dime. Hablando de quitarlo todo, él tiene un escritorio en donde empezó a poner un montón de adornos. La planta, el peluche, el jueguito, sus libros acomodados, su computadora poniendo música, miles de distractores. Dije, esto no está funcionando. A ver, vas a dejar aquí únicamente lo que necesites. Si yo llego y veo algo aquí que no necesites, se va. Y yo sí soy muy directa, ¿eh? O sea, se va es bote basura. Se va, desaparece. Ok, bueno, a ver, y hice un ejercicio con él. Nos quedamos. ¿Qué de aquí en el escritorio necesitas para hacer tus trabajos? Y le puse una caja de plástico y en la caja de plástico iba echando todo lo que no. A ver, eso él lo iba eligiendo. ¿Eso lo necesitas? No, 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 no. Bueno, llenó su bote y se quedó limpio su espacio. Bueno, le di oportunidad 2, 3 días después porque seguía poniendo cosas, incluso hasta platos de comida. Abajo llegué a encontrar platos de cereal y hojas de papel en un rincón, ahí como de bote de basura. Y dije, de verdad me sorprendía porque de pronto me asomaba y decía, ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué está aquí? Bueno, ya como a la cuarta, agarré la escoba, llegué y no la avisé y empecé. Y dice, mamá, 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 espera, espera, espera. Voy a quitar de aquí todo lo que no se necesita y lo voy a tirar. Y tiré cosas. Me pesó, pero lo tenía que hacer. No eran de mucho valor, hasta eso, pero sí las tiré. Ha funcionado. De 10 cosas que tenía, realmente ya nada más es una o dos, o las identifica que no deben de estar ahí. Pero sí estoy muy con él sobre el orden que debe de mantener en esa área de estudio. Otra cosa que yo hago con él, eh, como somos muy inquietos, le digo, a ver, vamos a estar aquí 2 horas enfocándonos al trabajo. Ve y haz pipí, ve por agua, ve a hacer todo lo que te pueda interrumpir, que siempre me dices que ahorita vengo porque voy por X cosa. No quiero ningún pretexto, porque cuando tú vas a tener tu descanso y en ese descanso vas a poder hacer otras cosas. Porque cómo nos tardamos en podernos sentar a realmente enfocarnos y hacer el trabajo que debe. Es toda una odisea. ¿Y qué crees, Carla? A mí también me cuesta trabajo porque a la Ya, hora de que claro. yo le estoy, a la hora de que yo le estoy diciendo eso, dijo, no, pues la mamá también se tiene que preparar.
a ver, entonces deja voy por mi cafecito, deja voy por esto otro, deja voy por el otro, entonces de aquí que se conecta él y de aquí que nos conectamos yo, ya se nos fue un buen tiempo de ponernos a hacer las tareas. Oh, ese Pero es uno de fíjate los conflictos de tener mamá TDAH. claro, pero fíjate que es interesante lo que comentas. El hecho de que los dos seáis TDAH hace que si tú le dices, pues vamos a hacer eso, automáticamente os reguláis la conducta el uno al otro. Es como una especie como de compromiso. Si uno dice, pues mira, pues el domingo vamos a hacer esto. Entonces es, bueno, como ya le dije eso, ahora claro, yo me veo obligada a hacer lo otro. Por lo cual también es una manera de regularnos indirectamente, ¿no? Claro, luego evidentemente como adultos lo que tenemos es el poder de decir, pues yo paso, pero si no lo hacemos, si no caemos en esa trampa, sí que es verdad que a veces es decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer las cosas? Y planificarlo sabiendo que algo nos va a obligar a hacerlo. Es como ponernos un poco como una trampilla, ¿no? Pues bueno, pues le digo a mi hijo que los domingos vamos a hacer a fondo las habitaciones, porque sabemos que durante la semana eso se vuelve un caos. Y yo le digo, pues mira, el domingo va a ser el día que en casa vamos a hacer todas las habitaciones y a decir, todos nos incluimos en eso. Y es la manera que nos obliga a que nosotros también tengamos que revisar nuestros armarios, por ejemplo. Sí. Luego, evidentemente, uno como adulto puede decir, bueno, y buscas excusas y se la cuelas al niño, pero claro, entonces ya es hacer trampas, pero sí que podemos buscar un poco cómo medio obligarnos, por decirlo de alguna manera, a hacer estas tareas que sabemos que nos es más fácil decirle a los niños, hazlo, mientras nosotros no, como que no. Entonces, bueno, hay que Es pensar una, también en eso. Al final hay que pensar que si el niño tiene unas dificultades porque es TDAH y la mamá o bueno, el adulto, quien sea que se encarga sea mamá o papá, me da igual, se encargue de acompañar al niño en todo ese aprendizaje, también es TDAH, hay que pensar que las estrategias tienen que valer para los dos. Quizás no las mismas, pero sí tenemos que tener constancia de esto. Más que nada porque a veces los profesionales decimos, pues mira, pues hay que aplicar esto, hay que aplicar lo otro, ta, ta, ta. Y el otro día una psicóloga me decía, claro, pues estamos haciendo traspaso del caso. Me dice, claro, Carla, pero es una familia muy, muy inconstante. Digo, es que, claro, le digo las estrategias y les dura 2 semanas. Yo, y tal y cual. Y dije, ¿sabes que la mamá? Porque, claro, lo que me plantea la mamá no es TDA. Pero si la mamá es TDA no me puedes poner esas estrategias porque no las va a aplicar con el niño porque se va a hartar antes ella que el niño. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que saber que es, si los TDA son inconstantes, el adulto no, no se le va eso, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, fallan muchas estrategias y ser sobre todo realistas, que nosotros también a veces nos flipamos un poco con las cosas. De sí, lo voy a hacer súper bien y luego no dura 2 días. sí, es muy difícil esta situación del confinamiento para poderlo ayudar y guiar. Realmente pongo mucho mi cabeza a trabajar en estrategias, pero también me he vuelto muy creativa porque estoy cambiando constantemente de opciones. Eh, Sobre todo, intento relajarme, intento estar yo bien, porque pues esa es la base, ¿no? El que los padres tengan el conocimiento y esa, no puedo decir autocontrol porque no es falta mucho para poder llegar a tener autocontrol, es un tema que no sé si exista, alguien lo tenga, eh, lo intento, pero no, pues no sé con qué se come eso, pero eh, hago lo mejor que puedo y la culpabilidad ya me estoy despidiendo de ella y ya no estoy dejando tampoco que me la peguen ese tema. Entonces, sí estoy muy enfocada a lo que nos funciona a él, a lo que me funciona
a mí, a sus gustos y sobre todo detectar qué es lo que le gusta para sobre eso estimularlo. Y toda la demás tarea lo hago ver a él que es un requisito. No le exijo Mm, que tenga 10, no le exijo que sea el mejor en absoluto, porque yo lo soy, pero cumple. Tú nada más cumple, pero si a ti te gusta hacer este proyecto, entonces ahora sí, yo voy a enfocarme contigo y lo vamos a hacer muy bien. Y yo le veo en los ojitos que eso lo emociona y se motiva, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta también estar haciendo los trabajos con él, porque voy detectando esas cosas que le van gustando. Y te digo algo, eso es lo padre también de tener una mamá con TDAH, porque compartimos y tenemos muchas cosas en común. mm. Nos gusta mucho de lo mismo, entonces hacemos buen equipo, muy, muy buen equipo porque disfrutamos mucho ese tipo de actividades que para los demás dicen, ay, qué raros, pero no, para nosotros está bien, ¿no? Y dan. Sí, sí, sí. Y sobre todo también le enfoco mucho a las amistades que vaya teniendo, que sea muy selectivo y que no se tomen mucho las cosas a pecho. Le pongo modelos a veces de las niñas. Mira, te fijas, como en el salón hay de todos. Está la niña que es así, el niño que es así. Le pongo todos los modelos eh, para que él identifique qué es lo que más a él le conviene. Y si nada de eso le conviene, no pasa nada. Luego ya encontrarás amigos en un futuro que compartan cosas y que tengan cosas afines y todo va a estar bien. Pero también le digo, no te sientas mal si todavía no encuentras al amiguito o a la amiguita con la que pues, puedas encajar bien. Curiosamente, su mejor amiga es una niña muy creativa y es una niña muy simple. Y yo, bueno, no es casualidad No, que no. no es Una, casualidad. una cosita, estamos en 57 minutos y creo que se nos va a cortar el vídeo. Hagamos una cosa. Esto va a lo TDAH. Quien nos está viendo, lo sé, asumir, somos los TDAHs haciendo el vídeo, es lo que hay. Hacemos una cosa, hago un nuevo vídeo, o sea, que vaya a actualizar la página y lo vais a ver porque sí encuentro interesante que hablemos del tema de culpabilidad y y del disfrute y de la motivación por el tema este de las estrategias que estamos hablando de cómo manejarlo en casa, porque eso afecta mucho en el colegio y a la hora de enfrentarse a los deberes y a los trabajos y todas estas cosas que están sucediendo más todavía ahora que se están incrementando. Así que dadme 2 minutos, actualizar la página de Psicolearn y encontraréis un nuevo vídeo para que podamos continuar y acabemos ya de dar algunas pautas y algunas estrategias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tú me mandas el link. Yo aquí estoy. Nos vemos en 2 minutos.